Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Martín? Mirá, acá te extraña, Pablito te extraña. A pesar de que no te premió en los premios ¿Qué tal? Él te extraña. No sé si te enteraste de esos premios, pero bueno, marchaste con Nati Nogués. Estuve escuchando algo, les mando un abrazo grande. Es precioso este reencuentro a la distancia, a ver, es más amplio, más allá de lo que podamos interactuar ahora, porque recién la escuché a Juli mientras estaba conectado y antes a otros compañeros y compañeras también los escuché o los vi mientras hacíamos la prueba. Así que, bueno, enhorabuena, dijeran por allá por España, esto de estar en contacto, aunque un poco más lejos de España. En España fue la escala, pero acá estoy en Doha, en la capital de Qatar. Total, Martín. Quiero decirte que este es un espacio donde vas a poder hacer catarsis desde Qatar. Quiero que nos cuentes un poco las primeras impresiones al llegar a Qatar. Bueno, las primeras impresiones, pueden ser, o me parece que son categóricas en aspectos superficiales y son muy cuidadosas en aspectos delicados que hacen a la base de la organización de esta sociedad. Si empiezo por lo superficial, tengo que decirles que aquí se pasa bastante calor, incluso en este momento del año, que claramente se nota cuando uno anda por las calles que la sociedad es una sociedad en la que se mezclan personas de distintos orígenes, en la que se mezclan distintas culturas, ¿no? Es muy notorio que hay mucha gente del sudeste asiático, que hay mucha gente de África, tanto de los países ubicados sobre el Mediterráneo en África como del África subsahariana, que hay mucha gente de Oriente Medio en particular y de pueblos árabes cercanos a que vienen aquí a probar suerte. Es muy notorio también que esa concentración de la riqueza que hay en este país ha desencadenado desarrollos de infraestructura muy importantes, lógicamente acelerados por la disputa de este mundial, y no es muy notorio, o no son tan notorias a simple vista esas cosas delicadas que ponían en el segundo grupo, ¿no? En esta clasificación muy abuelo de pájaro que estamos haciendo, que son las que tienen que ver con las condiciones de vida de la gente, en particular de los sectores de la sociedad con menos derechos reconocidos. Pienso en las mujeres, pienso en la comunidad LGBTIQ+, ya que por las calles no se aprecian, quizá por el gran control que hay en esta sociedad, los conflictos, las privaciones, las situaciones eventualmente violentas que pueden llegar a darse, pero se sabe que se dan porque hay una cantidad de organismos que así las han señalado, organismos internacionales, organismos de derechos humanos. Entonces, por un lado lo visible, ¿no? Lo palpable, y por otro lo que se comenta mucho, y más ahora que está el Mundial, que es una lupa sobre Qatar, pero posiblemente en la recorrida al supermercado o al centro de prensa no se vea. Bien. ¿Y entre la gente ahí se pueden hablar o algo? ¿Les dieron consejos, digamos, para el trato con las personas del lugar o no? ¿Se pueden vincular tranquilamente? No hubo ningún consejo, por lo menos desde el punto de vista de las autoridades. Sí hubo muchos controles para entrar a Qatar. Hay que tramitar una tarjeta que se llama Haya, que es una visa de ingreso. Esa visa requiere una serie de gestiones que tienen cierta complejidad una vez que se accede a ese documento, que a veces conviene tener impreso, pero que se puede transportar, digamos, o tener en el dispositivo móvil, en el teléfono celular, porque se descarga una app que de alguna manera representa al documento, digamos que abre muchas puertas. Por ponerles un ejemplo, yo, como les decía recién en el saludo, llegué acá haciendo escala previa en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, la capital española, y digamos que fue bastante más lento y hasta más desordenado y asociado a controles, no sé si más rigurosos, pero que por lo menos se extendieron más en el tiempo, y en los viajes uno siempre siente nervios cuando eso pasa, los controles de Madrid que los controles de Doha. En Doha simplemente, al poner el pasaporte en un escáner en el aeropuerto a través del cual ingresé, me permitieron pasar, y eso me parece que tiene que ver con la tecnología, entre otras cosas, canalizada en la emisión de esas tarjetas que permite en una sola pasada chequear todos los datos que para Qatar deben ser chequeados y habilitar eventualmente el ingreso de las personas que cumplan con los requisitos. Sí les recuerdo, capaz que eso también motiva la pregunta, que hubo una serie de recomendaciones emitidas por la Cancillería uruguaya, por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
bastante antes de la disputa del Mundial, como anticipo o como insumo para que tuviéramos en cuenta las personas que íbamos a venir aquí. Por ejemplo, se decía evitar saludos demasiado afectuosos, saludar con un leve apretón de manos, había algunas consideraciones con respecto a la vestimenta. Les diría que en buena parte de esos ítems yo he notado que hay menos controles que los que podían esperarse y me parece absolutamente natural, porque es imposible andar midiendo la intensidad de un apretón de mano cuando llegan miles y miles y miles de personas de distintas culturas para ver un mundial. A su vez, Martín, una consulta, pero se escuchan, por ejemplo, barras de hinchas yendo por la calle cantando, ¿hay como esa alegría típica de un mundial o se nota que está un poco más medida? No, se nota, yo tengo la experiencia de un mundial anterior, el de Rusia. Normalmente pasan los mundiales que en la ciudad de sede. Este mundial es muy peculiar porque todos los estadios, más allá de alguna formalidad, están en una sola ciudad que es Doha, cuando desde hace mucho tiempo los mundiales se jugaban en territorios más amplios y descentralizados, ¿no? Entonces, en todos los mundiales pasa que en las principales ciudades, en el caso de Qatar en la única, podríamos decir, hay algunas zonas céntricas, significativas, representativas de la cultura, donde hay en general monumentos históricos, espacios turísticos, que son las que, mientras no se juegan los partidos e incluso durante la disputa de los partidos, concentran a todo ese turismo que después muchas veces la televisión y los informes nos muestran, donde la gente con sus banderas, con sus cánticos, a veces con sus pelucas, interactúa y expone todas esas diferencias culturales muy fuertes que hay entre los 30 y pico de países que disputan el Mundial. Ese componente de este mundial lo tiene en una zona, fundamentalmente en una zona de Doha llamada Souaqif, en torno a la cual hay instalaciones de distintas cadenas televisivas y la recreación hecha hace no demasiado tiempo de un viejo mercado árabe que en realidad en este momento lo que tiene de aquellos mercados es la apariencia estética. Uno lo camina y se da cuenta de que fue remodelado o reconstruido hace poco tiempo, creo que unos 15 años o cosa por el estilo. Allí se van a encontrar o nos podemos encontrar con gente de distintos países durante los primeros días previos a la espera, porque yo llegué con cierta antelación. Predominaba la gente de países en los que son relativamente cercanos a esta zona del mundo, mucha gente del norte de África, de Medio Oriente, ¿no? De Túnez, de Marruecos, de Argelia, lo que da cuenta que el hecho de que Qatar se haya elegido como sede posiblemente sea un llamador para gente que culturalmente capaz que tiene más afinidad con esta forma de vivir y con estas pautas que para gente que viene de otros países. Recién en los últimos días empezamos a ver a las hinchadas europeas, pero capaz que no en los números en los que estábamos acostumbrados y acostumbrados, que por lo menos los veíamos en Rusia, y eso es muy importante. Hoy jugó Inglaterra, por ejemplo, aquí, y yo tengo la impresión de que vi más ingleses e inglesas en el Mundial anterior. Bueno, esa es una diferencia quizá, y con respecto al comportamiento de la gente, bueno, acá hay, y esto hace a la cultura futbolera, que está muy relacionada con cierta forma de ocupar el espacio público y de consumo. En este Mundial la cerveza solo se puede tomar en determinados predios asociados a lo que se denomina fanfest, y posiblemente eso modere la conducta de la gente en las calles, porque el consumo de alcohol en los mundiales es realmente alto. Bueno, capaz que algo de eso también se expresa. Hay cierto descontrol, cierto agite, pero sin el componente alcohólico. Justamente hoy escuchaba a Diego Muñoz que decía lo mismo, que había pocos europeos, que había como un montón de argentinos y un montón de mexicanos, digamos, por Latinoamérica, que eran los que más se veían, pero europeos, comparado también a otros mundiales, muy, muy pocos. Sí, esa es una diferencia notoria, porque aparte los europeos, por una cuestión de conectividad, de poder adquisitivo y por supuesto que también de cultura futbolera, en general se presentan masivamente y uno nota en las calles que hay menos gente. México y Argentina en las últimas horas empezaron a tener más presencia porque estamos muy cerca de sus respectivos debuts, pero yo tengo la impresión de que no hay que descartar que estemos también ante cantidades menores de hinchas. Hay quienes manejan que algunas hinchadas, precisamente para poder acompañar la presencia en el Mundial con otras actividades que en Qatar están restringidas, por ejemplo el consumo alcohólico, en el caso de gente con cierto poder adquisitivo han elegido hospedarse en países cercanos pero con normas un poco más flexibles, por ejemplo en Emiratos Árabes Unidos, donde algunas de esas conductas aquí controladas están un poco más permitidas o están permitidas. No.
Martín, ¿tenemos uno más? Sí. Creo que sí, Sí, no nos han dicho nada, podemos seguir hablando. Quería preguntarte sobre, para vos, ¿qué cosas te llamaron la atención o quizás no en la inauguración? Bueno, de la inauguración bueno, hay para decir muchas cosas. Por un lado, una vez más, asistimos a un gran despliegue tecnológico, artístico, más allá de los gustos, eso es indiscutible, apoyado en una enorme infraestructura, una infraestructura deportiva de primer nivel como el Estadio Albaite en el que se inauguró la Copa del Mundo. Normalmente mundial tras mundial estas cosas se van superando y van incorporando novedades, y en este caso eso era absolutamente previsible porque Qatar invirtió, se dice, $200.000 millones para todo el proceso de organización del Mundial, algo que por otra parte empezó muchos años atrás, desde el momento en el que se le adjudicó esta sede hace más de una década, o mejor dicho, la organización hace más de una década. Eso por un lado. Por el otro, este es un mundial que está bajo la lupa, o mejor dicho, Qatar en este momento está bajo la lupa, producto justamente de las restricciones en materia de derechos humanos, y evidentemente las autoridades acusaron recibo, y me parece que hay una foto muy representativa de la respuesta política, directa e indirecta, ¿no? Concreta en el discurso y simbólica en la imagen, si se quiere, de justamente lo que vendría a ser la defensa de Qatar en esa presencia de Al-Thani, el emir qatarí, sentado en una butaca, en una suerte de palco de honor, rodeado de distintas autoridades de su país, de antecesores en el principal cargo político qatarí, y también de Infantino, el presidente de la FIFA. Ahí hay una demostración de que esto es, como pasa siempre cuando un país se embarca en esto de organizar un mundial, un acontecimiento absolutamente político. Los mundiales tienen siempre, los organicen democracias o regímenes como el qatarí, un aspecto propagandístico, y FIFA cierra filas claramente con Qatar, y el discurso, los discursos pronunciados tanto antes de la ceremonia inaugural como durante la ceremonia, se dieron el lujo de usar la palabra diversidad, cuando en realidad muchos aspectos de la diversidad claramente aquí no se tienen en cuenta. Y el presidente de FIFA incluso, y este es un elemento interesante porque hace a la complejidad de la discusión, llegó a pararse en el lugar de señalar a Occidente, como diciendo, ojo con que Occidente se ponga a darle lecciones a determinadas culturas y no asuma sus deudas. Sin duda que Occidente, o que las democracias liberales y partidistas, donde se reconocen derechos humanos que aquí no tienen deudas, me parece que aun cuando haya que buscar el tono del discurso y evitar inferiorizar a otras culturas, no estaría de más un compromiso mayor de parte de FIFA al momento de señalar eso que todavía aquí no funciona como debería. Totalmente. Excelente, totalmente. Martín, Yo, dentro de todo lo que nos va contando, igual qué alegría volver a escucharlo y vivir Qatar a través de tus crónicas y de tu catarsis. Bueno, el lunes que viene ya veremos cómo estuvo el debut de Uruguay. Es cierto. El lunes que viene vamos a estar aparte ya pisando el segundo partido. Vamos a ver si hablaremos de eso o no. El segundo partido va a haber, yo creo que ahí la gran pregunta no es cómo lo encaramos, si con la tranquilidad y la felicidad de un buen rendimiento en el primero o si con preocupaciones producto de un tropezón. Ojalá no se dé esto último y Uruguay tenga un buen desempeño este jueves contra Corea del Sur. Puede tenerlo, pero tiene enfrente un rival exigente. Claro Muchas que gracias, sí. Bueno, Tincho. Martín, te queremos mucho, te mandamos un gran abrazo acá a todo el equipo y el lunes nos estamos hablando. Un abrazo grande, seguimos en contacto. Un gusto. Arriba. Chau, chau.